cosa, dijo Marx en el manifiesto del Partido Comunista, la historia es la historia de la lucha de clases, empleando el término clases en un sentido muy amplio, porque entendiendo por clase todos los sectores sociales, porque antes del capitalismo no podemos hablar propiamente de clases, sino hablamos de estamentos o utilizamos otro tipo de categorías. Pero también en la historia del pueblo hebreo hubo luchas de clases, luchas de sectores sociales y por lo tanto proyectos contrapuestos y por lo tanto teologías contrapuestas, proyectos de sociedad contrapuestos. Y para hablar tal vez de la contradicción fundamental de estos proyectos debemos hablar del proyecto monárquico, del proyecto de la monarquía, elaborado y puesto en práctica en el año 1000, es decir, cuando ya había 200 años de marcha de otro proyecto, que es el proyecto que van a recuperar continuamente los profetas, cuando precisamente en contra, estoy hablando naturalmente de los profetas más radicales, porque hay profetas también de otro tipo, pero hay toda una línea profética radical, ¿no es cierto?, como la de Miqueas, como la de Oseas, como la de Amós, por ejemplo, que cuestionaban radicalmente la monarquía y se referían a una construcción que se denominaba el reino de Dios o el reinado de Yahvé. Ese reinado de Yahvé era una confederación de tribus que se había conformado con diversos pactos, que la Biblia lo sintetiza en un pacto, en el pacto de Siquén en el 1200, y en la cual se estructura una determinada confederación de grupos que se denominan tribus, que se rigen por una economía solidaria. Es decir, en nuestro lenguaje sociológico, científico actual, lo denominamos socialismo, socialista, cosa que ellos naturalmente no empleaban ese nombre, pero la economía estaba, la sociedad se estructuraba en base a un valor fundamental que es el valor del don, es decir, el valor del dar, y el del dar que es el compartir. Y entonces esta es la construcción de este tipo de sociedad, ¿no es cierto?, que se denomina reino de Dios, el reinado de Yahvé, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Jesús, Jesús propone el reino de Dios, que dice que está cerca. Como Jesús pertenece a la corriente profética, tenemos que referirnos precisamente a esa construcción que se hizo por allá por el 1200 y que tuvo una duración más o menos de unos 200 años, hasta el año 1000, que cae bajo la dominación de otro proyecto, del proyecto de la monarquía, hegemonizado o liderado por David, el rey David, ¿no es cierto?, que pertenece a un grupo que se denomina tribu de Judá, que no hizo la experiencia de las 12 tribus. La experiencia de las 12 tribus es la experiencia precisamente de la confederación de tribus, o sea, del reinado de Yahvé. Este es un tipo de construcción, entonces, a la cual se va a referir continuamente, por ejemplo, Oseas, profeta del siglo VIII en el reino del norte, cuando se habían dividido los reinos en el pueblo de Israel, que él vuelve nuevamente sobre esta confederación que era propiamente el pacto que el pueblo había hecho con Dios. Porque en el pacto, aquí hay un concepto que me parece que es central. En el pacto intertribal es al mismo tiempo un pacto con Dios. Y Dios no está en el templo, no es el Dios del sacerdocio, es el Dios de las tribus.